Con Rogelio Iparraguirre vamos a hablar de varios temas, uno de ellos, este proyecto que tienen para, bueno, si se quiere conformar una unidad ejecutora para el fondo educativo. Por motivos que ya se han explicado, el fondo educativo no se ha podido ejecutar en su totalidad, cosa que es una gran picardía porque hay muchas necesidades en las escuelas. ¿En qué consiste el proyecto concretamente, Rogelio? Bueno, precisamente como vos decías, Claudio, surge esta necesidad. Primero que quien plantea la necesidad de una unidad ejecutora es el propio Ejecutivo. En aquella reunión que tuvimos hace, ya debe ser cerca de 2 meses, 1 mes y medio aproximadamente, con Mario Civalieri y con el secretario de Obras Públicas y todos los consejeros escolares, donde nos juntamos a discutir, a pedido de nuestros consejeros escolares, Facundo Labanca y Martín Kigan, sobre la subejecución del Fondo Educativo del año pasado, cuando vino la rendición de cuentas del Departamento Ejecutivo. Ahí descubrimos estos 23 millones de pesos no gastados, es decir, un sobrante. Recordemos, el Fondo Educativo es aquel fondo creado por la Ley Nacional de Educación, que precisamente en lo que consta es, se envían fondos directos, frescos, a los municipios, la verdad, pero muy cuantiosos. Este año vamos a estar arriba de los 50 millones de pesos para destinarlos a educación. No solamente a infraestructura, sino a educación, pero naturalmente, conociendo el estado en el que se encuentran nuestras escuelas en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, yo lo decía el otro día, esto no debiera ser tomado como un achaque a la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que lleva 8 meses en el gobierno. A ver, nosotros reconocemos la infraestructura de las escuelas, de los establecimientos públicos de nuestra provincia, en muchos casos es calamitosa, en muchos casos, y en donde no es calamitosa es al menos preocupante, por lo cual hay necesidades para atender casi infinitas, digamos, ¿no? Es a donde van nuestros chicos todos los días, donde la comunidad educativa desarrolla su labor. Y el año pasado nosotros veníamos viendo que no se cumplía con el plan de obras que había dispuesto el Departamento Ejecutivo de acuerdo a las necesidades de la UGD, la Unidad de Gestión Distrital. Por eso este año nuestros consejeros empezaron a plantear a ver cuál había sido el uso del año pasado, hasta que nos encontramos con esto, que habían sobrado 23 millones de pesos, que un capítulo aparte presuntamente están en un plazo fijo rindiendo intereses. Digo presuntamente porque hace ya 25 días atrás hicimos un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, porque lo único que tenemos es el comentario de boca del jefe de gabinete, Mario Civalieri, pero nunca pudimos ver los papeles donde conste el depósito de estos 23 millones de pesos, el ticket de depósito, qué intereses rinden, en qué banco están, sobre todo porque además en una nota que se le hizo aquí en el ECO, en el diario, el jefe de gabinete dijo, sí, bueno, puede ser que estén en un plazo fijo o en un fideicomiso, con lo cual nos abrió más dudas todavía y seguimos sin saber dónde están esos 23 millones de pesos. De aquella reunión surgió la explicación del Ejecutivo de que era muy difícil gastar en tiempo y forma, es decir, evidentemente no hay la capacidad de gestión para gastar en tiempo y forma el Fondo de Financiamiento Educativo. Los que controlan la Exacto, finalización de obra. El seguimiento de las obras y la finalización de obras depende formalmente de la DIPREGEP, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Consta para nuestro distrito solamente de 2 inspectores, de los cuales uno además no está domiciliado en nuestra ciudad, viene una vez cada tanto. Naturalmente no dan abasto para seguir las obras, para ver que las obras se hagan bien. No solo hay subejecución, sino que en muchas obras hechas hay falencias muy graves, al punto que algunas obras se han tenido que volver a hacer completamente de nuevo, lo cual también es dinero mal gastado en ese sentido, si se quiere. Con lo cual ahí el jefe de gabinete y el secretario de Obras Públicas plantearon la necesidad de que el Ejecutivo tenga una unidad ejecutora. ¿Qué es esto? La posibilidad de contratar un par de profesionales, arquitectos o maestro mayor de obra y personal administrativo, algún administrativo, 1 o 2 administrativos para en el transcurso del año. Habida cuenta que el Fondo Educativo ya es el 5º año y hasta ahora, salvo que algún día se cambie la ley, va a seguir el año que viene. Rogelio, y el otro. ¿Y el pago, digamos, para estos profesionales podría llegar a salir del mismo Fondo Educativo? El pago para estos profesionales podría salir del Fondo Educativo. El Departamento Ejecutivo nos comunicó que ha hecho una consulta al Tribunal de Cuentas. Lo que hicimos nosotros es no perder tiempo. ¿Por qué? Si el Tribunal de Cuentas contesta favorablemente, bueno, el pago de estos profesionales se hará del Fondo Educativo. Y si contesta negativamente, el pago de estos profesionales deberá ya ponerse en el presupuesto del año que viene por el Ejecutivo. A ver, vos vas a tener el año que viene, si este año ya estamos superando los 50 millones, el año que viene vamos a andar en 65, 70 millones de pesos para invertir en escuelas. No vale la pena que el Departamento Ejecutivo contrate un par de profesionales. No podemos darnos el lujo de que no perder ese dinero, pero que ese dinero esté ahí guardado mientras hay tantas necesidades. ¿Cómo le explicamos a los padres de los chicos que van a una escuela donde el baño se llueve, donde los días de lluvia sus hijos no pueden ir al baño directamente, como sucede en algunas escuelas?
y por otra parte le decís tenemos 23 millones de pesos en un plazo fijo rindiendo intereses. De cualquier modo, para que no sea un palo en la rueda del Ejecutivo, sino todo lo contrario, como les decía, empezamos a trabajar en este proyecto con nuestros consejeros escolares a partir de este planteo del Ejecutivo. Por lo cual en el proyecto no especificamos cuál debe ser la fuente de financiamiento de la unidad ejecutora, decimos que naturalmente depende del Departamento Ejecutivo, lo ponemos en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, es decir, para que el proyecto no sea, llegado el caso de su aprobación, un impedimento al Ejecutivo, sino todo lo contrario, es decir, que le dé todo el margen para ver de dónde sale el financiamiento, si es de los mismos fondos del Fondo de Financiamiento Educativo o del Departamento Ejecutivo, pero sí queremos ir ganando tiempo, estamos ya promediando el mes de agosto, este año estamos afrontando ya, por lo que venimos viendo, por el retraso y la demora en la ejecución de las obras, una subejecución tal vez más importante que la del año pasado, tal vez más importante, con lo cual lo que queremos hacer es generar instrumentos desde el deliberativo, desde el Consejo Deliberante, para que el Ejecutivo, una vez que reciba la respuesta del Tribunal de Cuentas, inmediatamente ya pueda ir armando esta unidad ejecutora. Es una coordinación, ¿no? Es, como digo, personal técnico y administrativo, que tendría la labor de complementar a lo que son los inspectores de la DIPREG. Por supuesto, la firma, una vez concluidas las obras, debe ser la de los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura. Pero podríamos estar ejecutando las obras en tiempo y forma, ir siguiéndola, el seguimiento de obra, que cualquiera sabe es absolutamente fundamental, es decir, sí, esta unidad ejecutora, su trabajo básicamente consistiría en seguir las obras, ver que la empresa que gana la licitación comienza la obra en tiempo y forma de acuerdo a los pliegos, es decir, ganar tiempo para poder usar fondos, hacer un buen uso de fondos, eficiente y efectivo y transparente de fondos que son de todos los tandilenses, pero que están volcados a nuestras escuelas de educación pública. Seguro, no, y con tanta necesidad, porque muchos directivos, una vez que, bueno, se dijo esto, también salió a la luz respecto del dinero puesto en un plazo fijo, los directivos salieron a decir, no, en mi escuela pasa esto y esto, ¿no? Se cae el techo, tenemos que suspender directamente las clases frente a un día de tormento, de posibles lluvias fuertes, porque el techo y las chapas suelen volarse, o sea, sobre todo para ser usado en esos casos. Exactamente, y para que no tenga a ver, a nosotros nos sorprende de cualquier modo que una gestión con las necesidades que existen no tenga la capacidad para gastar dinero. Ya de por sí nos sorprende. Pero como esto ya es una realidad y no queremos ir revolviendo para atrás, esto es un hecho, hay 23 millones del año pasado depositados en un plazo fijo. Y este año no está viendo la capacidad para gastar en tiempo y forma el dinero. Para no ir para atrás, lo que hacemos es, vamos para adelante, generemos un instrumento que le sirva al señor intendente y al equipo del intendente para ya no tener el año que viene de nuevo esta excusa de no pudimos gastar el dinero porque los dos inspectores de la DIPREG no vienen nunca, uno no está en Tandil. Bueno, bien, resolvámoslo y lo resolvemos con una idea que el propio jefe de gabinete puso arriba de la mesa. ¿En cuánto tiempo puede estar este proyecto viendo la luz, teniendo en cuenta que, como vos decías, de alguna manera es impulsado de los dos sectores? Mirá, Claudio, lamentablemente si nos orientamos y nos guiamos por los antecedentes que tenemos respecto a nuestros proyectos, muchos proyectos de hecho pensados para el Ejecutivo, para darle espaldas al intendente, darle mayores herramientas, no tenemos un proyecto de la oposición aprobado en el Consejo Deliberante de Tandil. Lo cual a esta altura yo ya he perdido la ingenuidad y la inocencia. Ya evidentemente tiene que ver con que son proyectos de bloques opositores, no importa si son del PRO, del Frente Renovador, del Bloque Justicialista o del Frente para la Victoria. Por supuesto apelamos siempre al espíritu democrático y plural, que en este caso contempla tomar una necesidad que el departamento, que todos los tandilenses tenemos, pero que en términos de gestión el departamento ejecutivo tiene, y brindar una herramienta. Nuestros consejeros escolares han trabajado muchísimo en este proyecto y de hecho lo han hecho en conversaciones con los consejeros escolares del oficialismo, con los cuales tienen una relación excelente, y muchas veces los consejeros escolares del oficialismo se ven medio atados de pies y manos, o imposibilitados de tener iniciativa propia. Bueno, en este caso dijimos, nosotros tenemos esta vez, después de algunos años, consejeros escolares de nuestra fuerza política allí, aprovechemos para entre todos generar un instrumento, ojalá pueda haber la luz. ¿Cuál sería el beneficio del Ejecutivo de no aprobar este proyecto frente a algo que también beneficiaría a ellos como gobierno, de que las escuelas estén en condiciones que se pueden usar los plazos? No habría ningún beneficio, ningún beneficio. A veces, lamentablemente, la cuestión, la politiquería, como se le dice, que tiene que ver con los colores políticos, las banderías, que si vino de este lado, si vino de aquel otro. Recordemos que el oficialismo tiene mayoría en el Consejo Deliberante, en todas y cada una de las comisiones que lo componen y naturalmente en el recinto,
para que un expediente, un proyecto llegue al recinto, no me quiero poner en técnico, pero para que la gente un poco entienda, la comisión de la cual proviene, en este caso, la comisión será obviamente la Comisión de Cultura y Educación, debe obtener un dictamen para que llegue al recinto, y ese dictamen tiene que tener una mayoría. Bueno, dependerá también de la posibilidad de los concejales del oficialismo, también de ganar un poco de terreno en la discusión, es decir, que está bien, por supuesto, nosotros entendemos que responden a un proyecto político y tienen una conducción, que es la del doctor Miguel Ángel Lungui, y que no pueden hacer lo que quieran, pero también creemos que estas son posibilidades para que al menos pongan en discusión con su partido, con su conducción, en este caso la necesidad de una herramienta que es para el conjunto de estandilenses, no es para beneficiar al Frente para la Victoria. Y bueno, para hablar puntualmente una pregunta que había dejado Claudio pendiente respecto del proyecto para declarar de emergencia lo que tiene que ver con la violencia de género, algo que en su momento también Mariana Saba nos estuvo explicando mucho. Bueno, ¿cómo está el proyecto en ese sentido? ¿Va avanzando? Bueno, el proyecto hemos estado hablando mucho acá, nosotros estuvo María, estuve yo aquí con Claudio, y en realidad es un proyecto que venimos conversando muchísimo. Yo contaba, hemos estado viéndolo y haciéndolo y mejorándolo con el conjunto de actores sociales, institucionales que tienen algún tipo de intervención. Estuvimos con la jueza de familia, con la Fiscalía Especializada, con el Comisario de la Mujer, con la Asociación de Abogados, con Convivencia en Diversidad, con el Foro para la Protección y Promoción Integral de los Derechos de la Mujer, con Fortaleza de Mujer, la ONG donde está Maba Vázquez, y me estoy olvidando un montón de actores, en la iglesia, estuvimos viéndolo porque se nos había trasladado también, que era algo que había empezado hacía unos años a llegar mucho, lo estuvimos viendo con el padre Fernando concretamente, lo hemos estado trabajando con el resto de las organizaciones, muchísimo. El proyecto es un proyecto, como se ha dicho ya en su momento, integral, que contempla, a partir de el no ver avances concretos en la prevención, la lucha, la erradicación y la atención a las víctimas de violencia de género, en plantear la emergencia. La emergencia básicamente es, para hacerla corta, la asignación de recursos financieros durante 2 años en el municipio de Tandil, para plantear todo un abanico de acciones que van de la prevención a la acción a la atención. Y hace ya más de un mes que tomó Estado Legislativo, estuvo girado a la Comisión de Derechos Humanos, allí lo vimos durante 2 miércoles, que es los días que funciona la comisión, y yo integro esa comisión también, y hace ya un mes que fue en consulta, y está muy bien que así sea, al Departamento Ejecutivo, y no hemos vuelto a tener noticias. Yo decía aquí mismo que en este caso el Departamento Ejecutivo muchas veces duerme los expedientes que vienen del Consejo Deliberante, los proyectos. En este caso yo digo, podrían tener la deferencia de si en la carátula del proyecto está hablando de declarar la emergencia en algo, que es una emergencia. Está bien, es cierto que son muchas las áreas del Ejecutivo las que lo tienen que ver para hacernos una devolución a los concejales. ¿El dinero pero más de un mes del Departamento Ejecutivo, naturalmente, el presupuesto municipal. Va desde campañas permanentes de capacitación y sensibilización, donde al menos una vez por año, desde el señor intendente a los concejales, los secretarios y la totalidad de los agentes municipales debiéramos pasar por una capacitación, sensibilización en la temática, en poner en funcionamiento el número de la línea de atención telefónica gratuita, los 365 días del año, las 24 horas del día, con personal especializado, la creación de la figura del acompañante para que la víctima de violencia de género no esté boyando en soledad en el momento más difícil de su vida, de un lugar al otro, de la comisaría de la mujer al hospital, del hospital de desarrollo social al juzgado, donde sabemos que eso desalienta muchísimo, la creación de un programa de capacitación en empleo y de promoción de empleos para víctimas de violencia de género, sabiendo que ese es uno de los grandes cuellos de botella, cuando la víctima decide hacer la denuncia y hasta que sale la exclusión del hogar, o independientemente de la tramitación que tenga en el juzgado, la imposibilidad económica muchas veces de seguir con su vida y de sostener a sus hijos. Es decir, son una serie de acciones integrales muy pero muy importantes, muy pero muy necesarias. Nosotros vimos que de la marcha de Ni Una Menos del 3 de agosto del año pasado a la marcha de Ni Una Menos del 3 de agosto de este año, y ahí fue cuando dijimos, bueno, dejemos de ir tema por tema y planteemos la integralidad de la emergencia, porque los documentos fueron prácticamente calcados uno del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha habido, lamentablemente, y no estoy hablando de Tandil solamente, sino de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país, la Argentina, no ha habido avances significativos, diría casi no ha habido avances. Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal habla de la emergencia en materia de violencia de género, hizo un anuncio hace
poco menos de un mes. Todavía no ha llegado al Poder Legislativo el proyecto que dijo que iba a elevar, pero ha hecho un anuncio, claramente está en su agenda. El mismo presidente de la Nación en la Casa Rosada también hizo el anuncio de un plan integral contra la violencia de género en nuestra ciudad, y creo que en cada uno de los distritos de la Argentina ha llegado la hora de tomar este tema, de darle la centralidad que merece, de incorporar a la mujer y a la perspectiva de género que requiere en el centro de la escena de lo que es la agenda pública, el desarrollo y diseño de políticas públicas. Ha pasado mucho tiempo, es cierto que es un tema que hace 15 años atrás no estaba en la agenda, tampoco hace 25 años atrás estaban los temas ambientales en la agenda, y hoy no hay distrito que no trabaje, que no tenga una secretaría, una dirección de medio ambiente. Bueno, la mujer, por suerte, en el mundo, en lo que va de este siglo XXI, ha producido avances importantísimos en el conjunto de la sociedad. Argentina, lejos de ser la excepción, ha tenido también en ese sentido muchos avances respecto del rol de la mujer en los ámbitos laborales, en la familia, en la política, en la sociedad, en su conjunto, pero sufre un flagelo entre todas las inequidades que sufre producto de la desigualdad estructural que existe en la sociedad entre hombres y mujeres. Hay un flagelo particularmente preocupante y urgente, que es la violencia de género, y queremos abordarlo de manera integral desde el municipio de Tandil. Esperamos que, como decía, tengan la deferencia de devolvernos este proyecto, que no es un proyecto mío, no es un proyecto del Frente para la Victoria, es un proyecto que recoge las voces, las experiencias y la preocupación de muchísimos, pero muchísimos actores sociales e institucionales, y entonces en este caso esperamos que el Departamento Ejecutivo lo devuelva al Consejo Deliberante para que podamos seguir trabajando de aquello de lo que trabajamos los concejales. Da la impresión, Rogelio, que solo con estas marchas de ni una menos de un año hasta la otra, solo se concientiza que no hace daño, ¿no? Exactamente, absolutamente, porque de otro modo no veríamos que en las estadísticas siguen aumentando los casos. Aumenta además del número el tipo de violencia que se ejerce, ¿no?, sobre la mujer, por lo cual también, repito, es fundamental que el Estado tome un rol central en esta materia. Rogelio, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Nos quedaron un montón de temas, pero serán para otro desayuno. Sí. Mira, fíjate, te echamos dos nomás. Es que son temas justo los dos que hablamos que... No, son muy fuertes. Tras que yo tengo, siempre me lo decís en los cortes, esa capacidad de síntesis de la cual carezco. Pero no, pero son sí, dos temas gruesos. son muy importantes. Iremos buscando también desde el Ejecutivo a ver qué respuesta se da y con qué velocidad se dan estas. Seguro que si ustedes lo llaman, a ustedes le dan una respuesta, lo cual nos parece bárbaro. Intentémoslo. Pero no debieran olvidarse que hay un poder, que es el deliberativo, a donde nos tienen que devolver el proyecto y para que sigamos trabajando. así debe funcionar la democracia. Gracias, Rogelio. No, gracias a ustedes. Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria. Paola, ¿hacemos la pausa? Ya volvemos.